Así que quiero que abran su Biblia en Daniel 24. Esta va a ser nuestra introducción y luego vamos a entrar al capítulo 19 porque la concordancia más certera o más cercana, hay muchas concordancias, pero esta, Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. Para terminar, número 1, prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía, cumpliendo el final de las profecías. Y número 6, ungir al santo de los santos. 650 años antes de Cristo, Daniel escribió esta profecía. Y hemos estado esperando desde tiempos antiguos la justicia perdurable. La justicia de hombre es mala, incompleta y no se compara a la justicia de Dios. Entonces es necesario que a través de Jesucristo y la justificación en nuestras vidas, a través de una vida nueva en Cristo Jesús, la justicia viene a nosotros. Una justicia individual, una justicia colectiva, pero tenía que cumplirse esa palabra profética. Y una cosa importante, que esa justicia perdurable empieza cuando Jesucristo es ungido y cuando Jesús vino. Porque a través de ese evangelio, Cristo tiene poder, pero el evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio es poder. Y ustedes vayan a Romanos 1, 16 y 18 y con estos dos versículos vamos a hacer esta introducción entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice la palabra, eso ustedes lo saben de memoria, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio dice, la justicia, que vamos a hablar hoy, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy estamos aquí por fe, no estamos por vista, sino que por fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mejor definición, ustedes vayan a buscar, no existe mejor definición que esa. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde está escrito eso? En Habacuc 2:4. Y luego, la justicia siempre va acompañada de la ira por el mal comportamiento del mundo o de los hijos. Y aquí dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué es impiedad? Desobediencia, inmoralidad, etc. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia de la verdad. La verdad está en juego ahorita. Ahorita lo que es bueno se llama malo y lo que es malo se llama bueno. La lucha es contra, ya leímos el versículo 2, el Salmo 1 y 2, en el cual hay una confabulación de todas las naciones en contra de Israel y en contra de la verdad, o sea, en contra de Cristo. Allá afuera se habla de el marxismo, leninismo y lo respetan y lo alaban, ¿verdad? Se habla de todas las filosofías que han habido y por haber, pero a nadie de esos persiguen.
Yo no he visto que anden persiguiendo a alguien, están persiguiendo a todos los que dicen la verdad. Yo me puedo parar en cualquier púlpito a decir un atajo de mentiras y cosas que no son, y todos se quedan callados. Rara vez alguien contradice algo. Pero si usted en algún lado, usted dice, yo quiero orar en el nombre de Jesús, y da temor, a veces da pena, a veces no quiere uno decir que vamos a orar en el nombre de Jesús. Pero si usted llega a un lado y dice, mire, yo voy a orar por el nombre de San Esteban, en el nombre de las 11,000 vírgenes, en el nombre de cualquier otra, no le dicen nada. Usted puede orar y hablar de todo y todos se la tragan. Pero cuando usted empieza a hablar de la verdad, empieza la persecución. Entonces, hay dos cosas: la gracia, la justicia y la ira que está por venir cuando Jesús vino. Todo lo que vimos hoy era de la segunda venida del Señor. Luego vamos a ir al tema de hoy. Si me ponen la primera ahí, por favor. El tema de hoy vamos a completar Apocalipsis 11. Y solo voy a resumir lo que ya vimos la primera vez rapidito, pero ustedes lo pueden ir viendo ahí. Desde que empezamos a hacer esos escenarios de adoración celestial en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, ya todo lo que hemos visto antes de venir aquí en la mañana. Y luego me tocó enseñar a mí de la última adoración. No es la última, porque en el cielo vamos a seguir adorando, pero es de lo que aquí el Señor está diciendo. Y empieza así, el título es Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, aleluya. Oigan lo que dice: salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahí está el reconocimiento. Y luego dice, porque sus juicios, estamos hablando de justicia, que vienen los juicios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Entonces, este capítulo 19 trata de ese reconocimiento de lo que va a pasar, ¿verdad? Juzgar a la gran ramera, que es la mentirosa, la que ha estado con todos los reyes de la tierra en contubernio para formar esa plataforma de confusión para que el anticristo venga y agarre a todos, pero bien alineaditos con la mentira. Luego, ahí habla que eso que él ha hecho con la gran ramera es por venganza. ¿Por qué? Porque él dice en uno de los versículos, mía es la venganza no es nuestra, la venganza es de él. Él es el único que tiene ese poder de vengar. ¿Y qué está vengando él? La sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que esa es justicia. Qué bueno que a nosotros no nos toca hacer eso. ¿O a usted le gustaría hacer eso de los ángeles segadores que van a ir tras la cizaña? Qué trabajo más terrible. Se los expliqué esa vez, de aquellos que tienen que de ser verdugo. Les tapaban la cara para decapitar, porque ¿quién quiere darse ese color que está matando, aunque sea alguien que lo merece? Y después dijeron otra vez aleluya y aleluya, ¿verdad? Y ahí dice que sube fuego, porque es ese fuego eterno por el cual se va a consumir todo lo que es injusto. Y ahí vuelven a aparecer los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron nuevamente en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. El Señor nos está preparando para que ya visualicemos lo que vamos a vivir. Miren, yo
creía un montón de cosas y hay cosas que hasta allá de último, hasta que las he estado estudiando y estudiando y estudiando. Imagínense que estábamos cantando ahorita que Él va a reinar, que Él viene a gobernar, pero hoy vamos a ver, lo crean o no, que nosotros vamos a venir con Él a gobernar. Eso cuesta creerlo, pero el Señor nos está preparando para eso. Entonces, y salió en el 5, dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y luego seguía, aleluya y aleluya. Y en el 7 dice, aquí viene lo bueno ya, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hablamos de la preparación, ¿se recuerdan cuando me toqué? No vamos a hablar hoy de la preparación porque viene uno de los eventos más gloriosos. Poneme la primera ahí para que la vean. Bueno, miren, ustedes visualicen un gran banquete. Ahí está el Cordero que fue inmolado, por el cual nosotros nos vamos a sentar ahí en algún momento. Primero nos vamos a casar con el novio y después vamos a ir más tardecito, ¿verdad? Así como hacen aquí en Guatemala, que primero es el casamiento y después la parranda, la cena, y esa parte va a ser impresionante. Vamos a ir recordando lo que dije la vez pasada. Y el ángel me dijo, aquí viene otra vez esta palabra, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Entonces somos bienaventurados ya. Ya sabemos a dónde vamos. Ciertamente vamos a tener ciertos problemas, tribulaciones pequeñas o lo que sea, inclusive la muerte. Pero si uno ya está seguro de a dónde vamos, se disipa todo temor. Miren, yo cumplí, para que se den una idea de qué edad tengo, cumplí 40 años de ser médico. Y he visto morir tanta gente de todo tipo. Y he visto morir gente con un temor, pero increíble. La mayoría, diría yo. Pero he visto un grupo, un remanente, que se mueren riéndose ustedes. Se mueren, ellos han de estar viendo y esperando ese momento. Y todos tenemos temor a la muerte. Yo no les digo que a veces no, ¿verdad? Pero realmente en nuestro subconsciente, en nuestro corazón y en nuestro consciente, en todo, tenemos que tener esa certeza que Él, como dice en Juan, Él vino, se fue, resucitó y fue a preparar una morada para nosotros. Entonces ahí dice, gocémonos. Bienaventurados los que son llamados a las bodas. Ya vamos entrando al tema. ¿Y qué pasó cuando Juan vio esto? Dijo, yo me postré a sus pies para adorarle. Ni modo, si le estaba mostrando algo tan grande que él nunca había visto, dijo, este ha de ser Dios, este ha de ser algo. Y se postró contra ese ángel. Pero el ángel le dice, no, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Somos nosotros aquellos que retenemos el testimonio de Jesús? Hoy que estábamos hablando de las iglesias con Eric y todo el grupo de la mañana, lo más importante es retener el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús y Él es el espíritu de la profecía. ¡Wow! Todo lo que los profetas dijeron. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos Hebreos 1 y empieza a decir todo
lo que Dios mandó a decir en otro tiempo y de múltiples maneras a través de los profetas. Pero ahora dice, a Jesús oíd. Porque Jesús es el último profeta y es al que tenemos que oír. Tenemos que poner atención a todas las parábolas apocalípticas. Tenemos que tener a todo lo que Él le dijo a Juan. Porque esto nos va a dar certeza de lo que creemos. Nos va solo a reafirmar. Esto es para reafirmar nuestra fe, mis hermanos. Imagínense, cuando ustedes y yo nos convertimos, no sabíamos ni de Apocalipsis, ni de Juan, ni nada. De hecho, que una vez yo estaba viendo un partido de fútbol americano y decía, Juan, de tal manera amó Dios al mundo. Estaba escrito ahí, pero yo no vi lo que estaba escrito, sino que solo vi el versículo. Y yo dije, estos van 4-7 en el partido, porque no sabía ni Juan 3:16. Pero no importa que no sepamos Juan 3:16 si ya lo creímos. Y aunque no sepamos lo que viene con la certeza que deberíamos, pero estamos en ese camino de quitar ese paradigma de lo que está escrito aquí es fiel y verdadero. Entonces, sigamos. Y entonces sí vamos a entrar ya a donde nos quedamos. Ahora sí saquen su Biblia en Apocalipsis. Ahí vamos a seguir. En Apocalipsis sería 19:11. Vamos a ponerlo de una vez ahí en pantalla. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Lo mismo que hemos estado hablando. No hay que confundir este jinete con el jinete falso, ¿verdad? El jinete de Apocalipsis 6. Ahí de los 4 jinetes del Apocalipsis, ese primero viene montado en un caballo blanco, pero no trae espada, sino que trae un arco pero sin flecha y viene a engañar. Entonces, mucha gente confunde este jinete, pero no confundamos magnesia con no sé qué dicen, ¿verdad? Ese versículo así no me lo recuerdo. Apocalipsis 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y luego dice que estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el verdadero. Caballo blanco, ropa teñida de sangre. Y aquí está lo que les sabía de esto. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguían a los caballos blancos. Ahí está Jesús. Y según las escrituras, los que estamos a la par somos todos los que vamos a venir. Porque somos, dice ahí más adelante, que somos los guerreros. Y visualmente es mejor, ¿verdad? Porque a veces uno se lo dicen, pero ya cuando uno ve el caballito blanco, dice, no, pues seguramente será cierto, ¿verdad? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él lo regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, el Todopoderoso. Y eso está en el Salmo 2:9, la primera parte. Y la segunda parte, la que está en cafeos claro, está en Isaías 63, Apocalipsis 14:20 y Joel 3:13. O sea que todo está profetizado, porque Jesús es el espíritu de la profecía. No estamos inventando el agua azucarada, sino que sencillamente estamos juntando lo que se ha venido diciendo, en lo que creemos, lo que esperamos. Y como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Y vimos que la ira viene desde el cielo y la justicia viene desde el cielo, no puede venir de otro lado. Ningún hombre. Una cosa muy importante, Cristo tiene una vestidura y nosotros tenemos otra vestidura. Y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa esto? Que no hay otro rey, que no hay otro, solo Él. Y entonces, y luego, al final, aquí hay otra cena que también muchos se confunden con esta cena. Hay 2 caballos blancos con 2 jinetes distintos y hay 2 cenas. Nosotros hemos sido invitados a otra cena, pero después de eso, cuando se destruye la gran ramera, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Esta es la cena de Dios. Cuando Él agarra a todas las naciones, las destruye y invita a todas las aves para que vengan a comer toda la carroña que va a quedar después de eso. O sea que estamos en ese punto. Y luego aquí viene, por eso este capítulo 19 es la conclusión de todo lo que está escrito atrás en la Biblia, ¿verdad? Porque aquí viene el jinete en el caballo blanco con la espada en la mano, dice, y entonces él ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que está montado en el caballo blanco y contra su ejército. En la última batalla de Armagedón, ahí va a ir el falso profeta y el anticristo, van a ser lanzados, ¿a dónde dice la palabra? Al lago de fuego. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese es el banquete de las aves que van a venir a comer la carroña de todo lo que Dios va a destruir a través de Jesucristo. Bueno, entonces ahora nos movemos a Mateo 22. Lo hice al revés. Usualmente uno lo hace de atrás para adelante, pero lo hice de esa forma para que entendamos qué es lo que viene. ¿Y por qué Jesús es el profeta de este tiempo? ¿Y por qué a Jesús es el que tenemos que oír? Como dice Hebreos 1, que a Él tenemos que oír. Ya oímos a los profetas, los antepasados, pero a nosotros, claro, tenemos que saber, ya leímos la profecía de Daniel. Si ustedes ven las otras profecías, están totalmente cumplidas. Pero hay algo importante aquí, y vamos a leer todo, porque esa parábola es bien pequeñita, ¿verdad? Son 14 versículos. Los voy a leer rápido y luego vamos a ir enseñando algo que correlaciona con lo que acabamos de ver en Apocalipsis 19. En el capítulo 22, versículo 1, respondiendo Jesús volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Primera invitación. Segunda invitación. Imagínense que a uno le hacen una invitación, pero 2 no le hacen, pero Jesús
Es tan misericordioso que volvió a hacer otra invitación. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados o a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis tesoros, y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Que les quede en la mente la primera diapositiva que mencioné, donde está ese banquete preparado. ¿A quién no le gustaría ir a un banquete? ¿Qué pasa cuando a uno lo invitan o uno invita a una persona? Se prepara. A mí nos pasó una vez que invitamos y todo y que los invitados no llegaron. Bueno, nos tuvimos que comer nosotros y se siente feo, ¿verdad? Dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado. Mire, todo lo que preparó, comida, tesoros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Jesús o este rey va a venir a hacer justicia si él mandó bondadosamente a unos siervos y los matan? Entonces, la justicia va a venir. Al oír el rey se enojó. Entonces quiere decir que Dios también se enoja, que existe la ira de Dios. Dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahorita que estábamos ahí con Eric, leímos una parte que en la iglesia, dice en la iglesia de Sardis, dice que habían unos pocos, leíste, que no habían manchado sus vestiduras, unos pocos. Eso a mí me puso triste porque dice pocos. Quiere decir que la mayoría no. Miren, yo hoy cuando vine aquí y cuando ya íbamos en la alabanza casi a la mitad, ya había el 80% de los que están aquí hoy sentados. Y eso me llena de gozo porque quiere decir que ustedes están saboreando el primer vino. En las bodas, en ese entonces, se servía primero el mejor vino. Y después ya el que no, cuando ya estaban algo bolitos, ya no, como ya no, el paladar ya se les duerme, ¿verdad? Entonces les pueden dar cualquier cosa. Pero estoy entendiendo, desde que se empezó este movimiento de la adoración, hubo respuesta. Entonces Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, si uno cosecha en adorar, alabar, leer la palabra, congregarse, pues obviamente va a tener menos chance de manchar sus vestiduras. Vamos a ver dónde iba, que me acordé de eso. Bueno, que no, pónganle atención a eso de dignos. A los que él invitó no eran dignos. Quiere decir que de una u otra forma no iban a entrar. Y pues dice, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Después se llenó de otro tipo de gente. Y entró el rey para ver a los que estaban convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Póngale coco a las vestiduras, porque las vestiduras son importantes. Y les dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos.
Es lastimoso que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y entonces vamos a ir desglosando esta parábola ya habiendo visto lo que va a pasar en el futuro. Aquí Jesús lo estaba diciendo para ese tiempo y todavía es para nuestro tiempo. Porque lo que acabamos de ver es como que, miren, como que Dios dice a todos sus amigos. Primero, fíjese que Dios es el único que puede ser padre, puede ser amigo, puede ser esposo, ¿verdad? Y si nosotros somos hijos, somos la novia, somos amigos, entonces Él dice que Él sabe el final desde el principio y por eso nos da a conocer a los profetas todo lo que va a pasar. Entonces, no conocer el libro de Apocalipsis es como que usted se salga después de esas películas que están buenísimas, ¿va? Y que usted quiere saber qué va a pasar, pero usted se sale 15 minutos antes del cine. Yo nunca he visto eso. Se salen cuando la película no sirve. No conocer este libro es no querer conocer el final que nos espera. ¿Y en qué cabeza cabe que no querramos saber qué nos espera? Por eso la adoración, la alabanza, la palabra y la oración hemos venido diciendo que es el fundamento para perseverar de no manchar nuestras vestiduras. Vamos a hablar un poquito de las vestiduras en un segundito. Entonces, el rey es Dios. El hijo obviamente es Cristo, el Mesías. Los primeros convidados obviamente es Israel. Porque Jesús dijo, a ellos vine, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ustedes se recuerdan ese pasaje un poquito duro de Jesús con la mujer sirofenicia, cuando él le llega a pedir que sane a su hija. Pero como ella no era judía, le dice, mira, no está bien gastarme mis milagros para sanar a alguien que no es. Y la mujer le dice, mira, pero aún los perrillos pueden comer de la migaja de los que están comiendo. Suena duro eso, ¿verdad? Yo al principio no me gustó esa cosa, pero dije, a la que Jesús, qué mala onda, va. Pero esa es la verdad y esa es la realidad. Pero Él tuvo misericordia, porque la misericordia va adelante siempre. ¿Verdad? No importa si somos judíos o gentiles. Todos tenemos, esta parábola es para todos, este llamado, esta invitación es para todos. Y ahí sigue libre albedrío. Miren, ese banquete estaba listo. ¿Por qué esos se negaron? Se negaron por rebeldes, por ignorantes, por desconocer los tiempos en que estaban. Los mismos fariseos no supieron, a pesar de que en Daniel está la fecha exacta en que Jesús iba a entrar en un pollino a Jerusalén, pero no la cacharon. Entonces, imagínense lo que se perdieron. Al oír esto, el rey dice, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Cuál ciudad quemó? Algunos estudiosos creen que es Jerusalén y que creen que esa destrucción se cumplió en el año 70 de Daniel, de la era cristiana, después de Cristo, cuando el rey, cuando el César mandó a destruir Jerusalén a través de su hijo Tito, y cuando Jesús en el capítulo 23 llora y está explicando que no iba a quedar, estaba profetizando que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y él llora y dice, los discípulos le están enseñando la majestuosidad del templo, un templo
material grande, bonito, que era una de las maravillas de ese tiempo, pero él iba a traer otro templo, iba a traer un espíritu para que nosotros, para que ya no hubiera un templo físico, sino que nosotros fuéramos tabernáculos con el Espíritu Santo para poder, alguien decía una cosa que me gustó, que él vino a tabernacularizarnos. Él dijo, yo voy a hacer de estos tabernáculos vivientes para que sean portadores de la presencia del Señor cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés en Hechos 2, para que nosotros fuéramos esos portadores de las buenas nuevas, para que todos aquellos, nosotros seríamos la segunda camada aquí de estos que fueron a llamar, a los que llamaron en la segunda. La iglesia son los segundos invitados y se llenó de los segundos invitados, los gentiles. Entonces, y en el versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Pues yo cuando estaba leyendo eso me pregunté, bueno, entonces, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pues, porque si son buenos, son buenos. Pero ya sabemos que en Romanos dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Entonces, en esta parábola, el que es malo, ¿verdad? Ese sí ya, malo. De ese no dudamos. El que dudamos es del bueno, si realmente es bueno, ¿cierto? Yo me recuerdo que cuando yo me convertí, yo lo primero que defendí es que yo no era malo, que yo era bueno. No mato, no robo, hago unas cositas, miento, hago muchas cosas malas, pero yo soy bueno, porque la lupa estaba con la mente humana. Entonces, lo que esta parábola quiere explicar es que con los que padecíamos de buenitis, ¿verdad? Uno puede ser el más bueno, el más noble, pero la única entrada al cielo es a través de la fe y a través de Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Entonces, no importa qué tan buenos nos creamos, pero si no conocemos a Cristo y no nos han puesto la vestidura, esa vestidura que es la justicia misma, la pureza misma de Cristo puesta en nosotros. Entonces, y entró el rey para ver a los convidados y ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea que no tenía, era un lunar, era una mosca en la leche, pues. ¿Verdad? Se veía lo pudo ver desde lejos. Y entonces, ustedes saben que la vestidura, hay dos partes que vamos a hablar de la vestidura. La vestidura significa la justicia de Dios en nosotros. Y que esa justicia lo que trae es pureza y santidad. No puede ser al revés. No podemos ser buenos antes de ser justos. Porque si no, estuviera al revés la cosa. Primero viene la justicia de Dios para que nosotros podamos ser blancos. Para poder estar blanca nuestra vestidura. Y en esa época, cuando alguien invitaba a un banquete el rey, eran tan ostentoso todo que si alguien no tenía traje para esa boda, ya habían trajes hechos o el rey los hacía para que cada quien entrara con esa vestidura. Y fíjense que y después pude comprobar que eso era cierto. Mi profesor, que era uno de los flamantes médicos en Estados Unidos, era el médico personal del rey de Marruecos. Él estaba en Boston
y el rey estaba en Marruecos. Y le estoy hablando eso en los años 88, 90, por ahí. Entonces ellos iban a atender al rey, pero se tenía que llevar a la que le hacía el electro, porque el doctor no hacía el electro, tenía un técnico que le hacía el electro. Un técnico que hiciera el ecocardiograma, hiciera todo, y era una comitiva enorme para atender al rey. Y eso me lo contó él personalmente. Y me dice, pero antes de la entrada, primero había una fiesta, había una recepción, antes de que... Y todos les daban un smoking que se los hacían en 48 horas. Todos iguales, con un smoking negro, y todos iban a ese ingreso al palacio. Entonces ahí nadie se perdía porque todos andaban iguales. Pero eso es para ponerles un ejemplo que Dios tiene tanta misericordia que nosotros también ya nos puso la primera vestidura. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese ínterin es mantener nuestras vestiduras blancas. Mantener nuestras vestiduras. Y ahorita vamos a entrar a hablar de las vestiduras porque yo creo que es lo más importante. Y le dijo, ¿cómo entraste? Y entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echalo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Mire, yo hace años investigué eso que eran las tinieblas de afuera, porque una de las primeras veces que me tocó predicar esta parábola, yo dije, ¿qué serán las tinieblas de afuera? Resulta que dentro de la cultura del Medio Oriente, no solo de los judíos, sino que todo, como antes no había luz, ¿verdad? Al que se portaba mal lo sacaban de la casa y lo mandaban a la oscuridad. Y era un castigo. Entonces, para que en el contexto quedara claro que iban a ir a donde había tinieblas, donde no había luz, donde había temor, donde había... Y ahí podía pasar cualquier cosa. Porque afuera, en tinieblas, en la noche, salían lobos. En ese entonces había de todos. Entonces, estar en las tinieblas de afuera es estar en la muerte prácticamente. Y esto en el contexto porque Jesucristo sabía que ellos iban a entender que eran las tinieblas de afuera. Ahí es donde truena todo. Ahí es donde es el crujir de dientes. Ahí, y no los dejaban entrar nuevamente porque era un castigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un libre albedrío que Dios dejó para nosotros entre responder a las invitaciones, ¿verdad? Eric empezó con la invitación y muchos respondieron, estamos contentos porque nuestro nivel ha cambiado, mis hermanos. Nuestro nivel de revelación, nuestro nivel de adoración, nuestro nivel de entendimiento nos está sirviendo para mantener nuestras vestiduras blancas. Y luego, vamos a entrar un poquito y repetir nada más que el vestido de las bodas del rey la da él mismo, que son de justicia, santidad, y nadie puede entrar a la fiesta de bodas con su propio traje. Hay un traje especial y ese traje está bien definido en Colosenses 3:12. Y vamos a ver, este es un termómetro para ver si estamos vestidos nosotros así hoy. Si no estamos vestidos con eso que vamos a leer ahorita, dice Colosenses, ¿me lo pueden poner? No, este no estaba ahí, pero si me lo pueden poner estaría bien. Y si no, mis hermanos lo van a leer ahí. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Sí, check. 1, vamos bien, ¿va?
escogidos de Dios, santos y amados. Sí, ¿verdad? Somos amados por Él, ¿verdad? Y somos santos porque somos apartados. Ahí vamos bien. Aquí es donde la cosa se empieza a poner peludita después. De entrañable misericordia. Si pasáramos un termómetro ahorita de cuánta misericordia tenemos, ¿cuántos se pondrían ustedes ahorita? De 1 a 10. No me digan. Ahorita está pasando ese termómetro y les va a mostrar a ustedes cómo están. Porque voy a decir esta última, que siempre lo he dicho, que ustedes ya lo saben. Y el pecado, y la paga del pecado es, no, es gracia. Entrañable misericordia. Dios tiene una misericordia con nosotros que le preguntó a Pedro, ¿y hasta cuánto vas a perdonar? ¿Verdad? Le dijo hasta 70 veces. Él nos va a perdonar hasta el último momento. Pero no nos columpiemos de la gracia, no nos aprovechemos de la gracia. Y entonces, miren, pues, de entrañable misericordia. Prácticamente está hablando de los frutos del Espíritu. De benignidad. Bueno, pero vamos a quedarnos un poquito en la misericordia. Uno cree en la misericordia cuando uno es el pecador, ¿verdad? Señor, ten misericordia de David y todo. Señor, ten misericordia. Pero cuando otro peca y uno dice, que se lo lleve el diablo porque lo que hizo no tiene perdón. No queremos perdonar a nuestra esposa, no queremos perdonar a nuestro esposo, no queremos perdonar a nuestros hijos, no queremos perdonar a las autoridades que nos gobiernan, no queremos perdonar a nadie, ¿verdad? Y el Padre nuestro es claro, ¿verdad? Dice la palabra que los cimientos del trono de Dios están basados en juicio y justicia, pero delante de su cara va la misericordia. Ese es Dios con nosotros. Él va a juzgar, ya juzgó en el diluvio con agua y en el segundo va a ser con fuego, que va a venir la justicia, con espada y fuego. Y nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar paz y el oportuno socorro. ¿Qué más queremos, mis hermanos? Entonces, benignidad, humildad. Ahorita va a venir el termómetro. Mire, yo he estado luchando con la humildad porque hay algo que se le sale a uno, ¿va? Así, como dicen, se le sale a uno el apellido, ¿verdad? ¿Y por qué el apellido? Decía yo, porque es que de generación en generación le han venido metiendo a uno ese orgullo, ¿verdad? Del apellido, de la posición, ¿verdad? Del color de la piel, ¿verdad? Y entonces, ¿somos realmente humildes? Fíjense que Jesús dijo, me encanta esto, sed humildes y hallaréis paz a tu alma. Eso me encantó, porque quiere decir que si yo no tengo paz, es porque todavía en mí no hay humildad, sino que ustedes se han dado cuenta, a ustedes les caen bien a alguien así que lo mire por arriba del hombro. El mismo Señor dice, la misma escritura que dice que Él da gracia a los humildes. ¿Y qué dice? Y no soporta. ¿A quiénes?
a los orgullosos. Entonces, estas vestiduras tienen que estar llenas de entrañable misericordia, de benignidad y humildad. Y luego agrega otra palabra que es casi la misma, de mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? Pues en la Biblia y en muchos lados tienen la misma connotación. Y en inglés también hay dos. Humility y meekness también quiere decir lo mismo. Pero cuando habla de mansedumbre, quiere decir que uno va a soportar hasta lo indecible siempre y cuando uno esté con esa llenura del Espíritu Santo. Y por último dice paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Por naturaleza. Por naturaleza somos impacientes, ¿verdad? Y peor ahora en la generación microondas. En la generación, nosotros somos el microondas, si ya lo conocen ustedes, ¿va? Todo lo queremos en 30 segundos. Y ahora es peor. Ahora rápido uno se mete al chat y ya sabe qué es o qué no es. Y ya no le aguantan a uno nada. Ni especialmente los hijos a los padres. ¿Verdad? Se ha vuelto una cosa complicada. ¿Verdad? Entonces, esas vestiduras se pueden manchar. Y entonces, bueno, ¿cuántos se pusieron en misericordia? No me digan, ustedes lo ponen ahí, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Entonces, esa vestidura solo la da el Espíritu Santo. Y es la justicia de Dios en nosotros. Y por eso yo creo que en la parábola de las 10 vírgenes, todo era igual. Las cinco eran casi iguales, excepto que unas eran insensatas y las otras sensatas. Todos llevaban todo, excepto que algunas no llevaban todo el aceite que tenían. Y muchos creen que ese aceite representa la unidad completa del Espíritu Santo en la vida de una persona. Que no se nos acabe el aceite y que no se nos manchen las vestiduras. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para ir terminando? Otro de mis versículos preferidos en este último tiempo es 2 Corintios 7:1. Porque ahí está Pablo hablando de todo lo que el Señor nos ha dado, de todas las buenas cosas que el Señor nos ha dado, grandes promesas, y dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales y grandísimas promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, pónganle coco a ese versículo, porque la única forma que no me va a decir que uno no se contamina. Discutíamos con jóvenes y todos que si contaminarse, entrar a X lugar o entrar a un concierto de fulano, sotano o mengano, que si contaminarse, la gente, a uno le cuesta saber qué es contaminación espiritual, discernir qué es contaminación espiritual, y obviamente lo más lógico, lo que es más fácil, es contaminación física. El COVID nos vino a dar una gran lección, ¿verdad?, de lo que es una contaminación física que llevó a la muerte de mucha gente. Y así muchas enfermedades y muchas cosas con las que uno se contamina. Uno se contamina con los 5 sentidos. Lo que uno ve,
lo que uno oye y peor lo que uno habla, lo que uno toca. Dice la palabra, no toquéis nada inmundo. Wow. El que robe, no robe más. El que mienta, no mienta más. ¿Qué es lo que más? Ustedes se recuerdan de ese Proverbios, creo que es 4 algo, que dice, ¿qué es lo que más aborrece el Señor? La lengua. Primero empieza con los ojos, para que no se nos olvide. Mire, el mnemotécnico es, ¿qué es lo que más aborrece? Ojos, lengua, manos y pies. Lo que dice, los ojos altivos. Hablamos ya del orgullo y de la mansedumbre. Los ojos altivos, la boca mentirosa y las manos que derraman sangre y los pies que se aceleran para hacer el mal. Yo sé que aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Yo sé que aquí todos somos proper y no decimos cosas, ¿verdad? Y cuando leímos al principio lo que decía Daniel 7:24, que él vino a acabar primero, ¿qué fue lo que vino a terminar él? La prevaricación. Yo dije, ¿qué es eso, va? Y prevaricar, fíjense que es un delito. El delito de hacer algo sabiendo uno que está cometiendo un delito y que está rompiendo la ley. Ese es prevaricar. Y que se usa, hay dos tipos de prevaricación. La prevaricación de los que están en eminencia, ¿verdad? De los que son jueces, magistrados, pero hay prevaricación comercial o lo que se usa en las cosas, como no pagar impuestos, por ejemplo. Y decir, hombre, hay que pagar, pero el Estado no hace lo que tiene que hacer y yo me hago loco con los impuestos. Sabiendo que de hecho es un delito eso, ¿verdad? Y dice que él vino a acabar con eso, pero también vino a acabar con la prevaricación de la iglesia, porque en la iglesia, a veces en los púlpitos, y yo no estoy exento de eso, que alguno a veces dice cosas que no sabe bien, o que se equivocó, o que tergiversó, o que los púlpitos se han usado para apelar a todos los pastores de todo el mundo. No podemos usar un púlpito o algo para hablar mal de nadie, aunque sea malo o sea bueno. Entonces, vea que él vino a acabar con eso, ¿verdad? Pero todavía no se ha acabado, entonces quiere decir que falta algo. Vestiduras blancas, justicia, pureza, rectitud, perseverar en la fe, obtenidos a través de la gracia y de la obra redentora de Cristo. Entonces, como necesitamos nosotros tener un mecanismo, mejorar y acrecentar nuestra fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy con esta palabra que estamos oyendo, nuestra fe subió. Nuestro tanque, yo estoy seguro que de aquí en adelante, ustedes han oído hablar de John Maxwell. John Maxwell es un varón de Dios que ha venido a bendecir a Guatemala como ustedes no tienen idea. Él trajo todos sus libros de principios y valores y fue enseñado a más de 500,000 de guatemaltecos. Policías, bomberos, políticos.
y uno se tenía que certificar para dar esa enseñanza de principios y valores. Y nosotros teníamos un grupo en ese entonces de unas 30 personas y dimos ese curso y nos volvimos facilitadores del curso. Y ahí se hablaba de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Y entonces lo enfrentaban a uno, cómo estaba uno, no con el mundo, sino con la palabra de Dios. Y cada vez que tocábamos uno de esos temas, cuando yo me enfrentaba a esos temas, yo me creía que yo tenía 9.5 en todos esos temas. Generoso, 9.5 me ponía yo. Porque uno se tenía que calificar. Cuando ya nos pasaron el examencito de qué era ser benevolente o dadivoso, casi raspadito el 2.5. Porque cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, hay un encuentro de verdad entre la verdad de Dios y mi verdad. Hay un encuentro entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Hay un encuentro entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que sabemos que es terrenal y diabólica. A mí cuando yo oí esa definición, se me paró el pelo, porque yo dije, yo creía mucho en la sabiduría humana. Y cuando leí ese libro, se me paró el pelo, dije, vamos a ver si es cierto eso. Y está escrito. Solo Dios, mis hermanos, solo Dios con su amor, su misericordia. Por eso Pablo decía, dejemos el viejo hombre, aquel hombre que está viciado. Todas las cosas pasadas, todas son hechas nuevas a través de Cristo. Y por eso Pablo insistía hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y Cristo tenía una vestidura. Y esa vestidura Él nos la heredó a nosotros. Porque hay otra palabra que dice, y revestido de Cristo. Cristo tenía toda, Isaías 11, tenía los 7 espíritus de Dios. Todos los tenía. Todo lo tenía. Entonces, pongámonos de pie un momentito. Pero como Dios tiene esa gran misericordia, se ha vuelto en nuestro Salvador, nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios, y hoy y nosotros somos la novia y nos está esperando un banquete de bodas. Y encontré este salmo que ya lo conocemos todos, y porque Dios quiere darnos paz, quiere darnos gozo, quiere darnos mansedumbre, bondad, dominio propio. Y ya nos dijo qué hacer. 2 Corintios 7:1. Por eso los judíos usaban su Shabbat para limpiarse física y espiritualmente. Pero ahora Jesús es el Shabbat para nosotros y podemos limpiarnos día a día. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Así que no tenemos excusa, mis hermanos, de tomar un tiempo para adorar, no para pedir. Después pide uno. Primero ora, adora y lee la palabra. Y luego viene la gracia y el favor, la revelación. Porque Él quiere que nosotros quiere sacarlos a lugares espaciosos y a darnos tiempos de refrigerio.
no quiere que estemos en angustias. Así que el Salmo 23 todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pues vamos a poner la letra ahí, pero para que vean que podamos andar entre hoy y mañana en valle de sombra y de muerte. No tenemos nada garantizado, pero sí tenemos la garantía de la palabra y de las promesas de Dios. Amén. Así que cántenlo. Mire, yo ahora entiendo a David, cómo él adoraba, alababa, gemía, clamaba. También Isaías, también Jeremías, también Moisés. Y así decía, como el ciervo brama por el agua. Cuando uno tiene esa necesidad de agua, si uno tuviera unos 7 días de no tomar agua, ya muriéndose. Uno, me imagino que ha de gemir y bramar por esa agua que es la fuente inagotable de vida.